Predicación, 16 de agosto de 2026. Serie, El camino de la sabiduría. Tema, la labor del creyente. Cita, Proverbios capítulo 24, versículos 7 al 12. Nos junta. Qué bueno es el Señor, ¿no creen? Bien, vamos a la palabra de Dios. Proverbios 24, del 7 al 12. El día de hoy vamos a estar platicando acerca de cuál es la labor del creyente. El creyente tiene un trabajo por hacer. Y el Señor se lo mostró en Mateo 28 con sus discípulos. El Señor le dijo a sus discípulos, lo primero que el Señor le dice a los discípulos es, toda potestad o toda autoridad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. Y viene un mandato. Por tanto, y haced discípulos. Hermanos, cuando nosotros predicamos el evangelio, sabemos que toda la autoridad y potestad se la ha dado a Cristo y siempre así tenemos que predicarlo. El evangelio es poder de Dios y es poder para salvación. Así que vamos a estar trabajando hoy un poquito ahí en Proverbios 24, del 7 al 12. Y antes de entrar a estos versículos, hermanos, nunca debemos olvidar, o lo que siempre debemos tener en cuenta, es que lo más glorioso que la iglesia tiene es el evangelio. La iglesia puede tener la mejor alabanza o los mejores proyectos, programas, pero si la iglesia no está centrada en el evangelio o no ve el evangelio como la gloria más grande que la iglesia puede tener, toda la iglesia va a estar confundida. ¿Por qué? Porque el evangelio es lo que trae luz. Por eso el apóstol Pablo, cuando habla del evangelio, dice que es el glorioso evangelio del Dios bendito. Y cuando habla de glorioso es algo que se expresa, algo que alumbra, algo que trae guianza, y es lo que todos los apóstoles, todos los discípulos siempre estuvieron martillando en todas sus cartas a todas las iglesias, como diciendo, el valor más grande que ustedes tienen como iglesia es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y en qué consta el evangelio de nuestro Señor Jesucristo? En que un día el Verbo se hizo carne. ¡Aleluya! Después caminó entre nosotros. ¡Aleluya! Y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y un día el Señor dio su vida en rescate por nosotros. Aleluya. Y después, Cristo al tercer día resucitó. Y ahora nosotros como creyentes podemos preguntarle a la muerte lo que el apóstol Pablo lo dice en 1 Corintios, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Creyente puede pararse delante del Señor. La iglesia, cuando está centrada en el evangelio glorioso del Dios bendito, puede aseverar o tener esa certeza y decirle, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, sepulcro, tu victoria? Sórbida es la muerte en victoria. Y es como en la muerte del Señor Jesucristo entrara el Señor a la misma muerte y le quitara el aguijón. Por eso Pablo, al igual que todos nosotros como creyentes, podemos pregonar esa pregunta, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Ahora que fuimos al campamento, el año pasado que fuimos al campamento, ya nos íbamos a dormir. Y cuando ya nos íbamos a dormir, de repente mi esposa me llama, mi amor, ¿qué pasó? Encontré 2 alacranes en la cabaña. Uy. ¿Te ha pasado así que ya te vas a dormir y encuentran 2 alacranes? ¿Y qué dices? Ay, revisar todo. Sábanas, y ahora este año igual me tocó del mismo cabaña con sala, también dijimos, ¿verdad? A revisar todo, porque ya teníamos la experiencia. Pero cuando yo vi al alacrán, hermanos, lo que veía más era su aguijón, aguas con su cola. Y entonces ahí tienes al valiente de Moy, ahorita con la chancla, que no, mejor salí por un palo y desde lejos, así, paz. Pero si ese alacrán no hubiera traído aguijón, hermanos, con la mano lo agarras. Ay, sí, cómo no.
porque realmente el aguijón es lo que daña. Hermanos, Cristo en su muerte y resurrección le quitó el aguijón a la muerte. ¡Qué bendición! Y ahí es donde la iglesia tiene que estar centrada para que siempre haya luz. Lo más hermoso, queridos hermanos, que tiene la iglesia es el evangelio. Y por causa de estas riquezas que tenemos en el evangelio, porque tenemos muchas riquezas en Cristo, ¿verdad que sí? Fuimos salvados de la ira venidera. El Señor nos ha librado de la vana manera de vivir, nos selló, nos dio las arras, nos envió su Espíritu para que por Él clamamos Abba Padre, nos ha hecho completos en Cristo, y puedo seguir así una lista de todas las riquezas que tenemos en Cristo. Y por causa de todas las riquezas que tú tienes en Cristo, tienes que proclamar el Evangelio. La labor del creyente, y vamos a nuestro primer y único punto. Estaba viendo su reacción. Pensé que iba a salir el aleluya, gloria a Dios. Tú eres bueno, Señor. Un punto nada más. Pero no. Por causa de las riquezas que tienes en Cristo, hermanos, el creyente tiene una labor, y la labor del creyente es conocer la condición del hombre y proclamar el evangelio. No es decir, ya soy creyente, ya estoy esperando que Cristo venga. Así como cuando te paras a esperar el metrobús que se tarda horas, sin hacer nada, ya estás. No, el creyente no vive así. El creyente tiene que conocer la condición del hombre, y esta condición tiene que generar en ti un sentido de urgencia para hablar del precioso Cristo que tienes. Y cuando hablo de conocer la condición del hombre, no estoy hablando de un tema psicológico o de la psicología, o mis amigos psicólogos o hermanos psicólogos, que no tengo nada contra ellos, pero se las creen o se las saben de todas, que yo sé por qué pasa eso. No, estoy hablando de conocer la verdad bíblica, y eso tiene que producir urgencia en tu corazón, de proclamar lo que ahora tú tienes, que es Cristo y el precioso evangelio. ¿Sí? Vamos entonces, amados hermanos, a empezar a deshebrar, así como cuando hacemos tinga y deshebramos el pollito. Vamos a empezar a deshebrar lo que la palabra del Señor dice. Gracias, Vic. En Proverbios 24, versículo 7. Alta está para el insensato la sabiduría. En la puerta no abrirá él su boca. Lo que Salomón aquí nos está diciendo, amados hermanos, es que la sabiduría es inalcanzable para el insensato. No que el Señor se la rechace o se la prohíba, sino que el insensato no puede, o es demasiada alta la sabiduría, debido a que el insensato es una persona que tiene sus propias elecciones, sus propias actitudes, sus propias filosofías, y él ha sido vive totalmente irresponsable, vive la vida loca, vive totalmente en la inmadurez, creyendo que él conoce todos los secretos del universo, que conoce los secretos de Dios, o que conoce aún su propia vida. Personas que dicen, yo estoy bien con Dios, no necesito a Dios, es más, no creo que Dios exista, yo vivo bajo mis propias normas. Y esto, amados hermanos, se llama soberbia. Y la palabra del Señor dice que Dios resiste siempre a los soberbios y da gracia a los humildes. Por lo tanto, un insensato es aquel que actúa de forma irresponsable, loca, e ignora la sabiduría de Dios, pero lo que es peor, le da más valor a sus preferencias, a sus pensamientos, a sus conceptos, que a lo que Dios está diciendo.
Entonces, por eso es demasiado alta, amados hermanos, para el insensato, la sabiduría de Dios. Y esto está hablando del corazón del hombre. Hermanos, debido al ego del insensato, él no puede conocer la verdadera sabiduría, porque para que tú y yo conozcamos la sabiduría de Dios, necesitas humildad. ¿Y qué es humildad? Es someternos delante de Dios y decirle: tú eres Dios, yo no. Si tú dices, no dejen de congregarse, como muchos tienen por costumbre, entonces es así. No es, bueno, dame mi año sabático porque mira, yo... No, hermanos, no. Para que nosotros podamos conocer la sabiduría de Dios, el creyente tiene que entregarse con toda humildad a Dios. Por eso el apóstol Pedro también lo dice: someteos bajo la poderosa mano de Dios. Y luego dice: someteos a Dios. En otra parte dice: resistid al diablo y huirá de vosotros. Amados hermanos, la sabiduría es demasiado alta para todos aquellos que desprecian lo que Dios está diciendo. Y esta palabra despreciar simple y sencillamente es darle un valor menor al que debe de tener. Todos nosotros no sabemos Proverbios 1:7. Me voy a dar cuenta que sí te lo sabes, o te vas a dar cuenta que sí, porque dice: el principio de la sabiduría. Ay, sí se lo saben, sí estudiaron. ¿Y qué dice después? ¿Te acuerdas? Muy bien. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Prefiero mi filosofía, prefiero ser arrogante, obstinado, no necesito la Biblia, no necesito a Dios. Son unas personas que no se les puede enseñar nada porque creen que ya lo saben todo. Por eso Salomón dice: es demasiada alta la sabiduría del insensato. Y luego dice: en la puerta de entrada, ¿sí dice así? ¿O cómo dice? En la puerta no abrirá su boca. ¿Y a qué se refiere Salomón? En la antigüedad, hermanos, todos los negocios y aún estaban las personas que pedían limosna, o todas las discusiones del aspecto de la vida se hacían a la entrada de las ciudades. Y dice la Biblia: los insensatos no pueden ni abrir su boca, porque creen que saben, pero deliran. Ellos creen que saben de Dios, pero deliran. Creen que saben los secretos del universo, pero deliran. Ellos creen que saben los secretos de su humanidad, pero deliran. Amados hermanos, es Cristo y su palabra el que mostró realmente la realidad de cómo se debe vivir en este mundo. Y esto es algo que nosotros debemos comenzar a ver. Romanos 1 muestra cómo la insensatez del hombre ha hecho que la humanidad se llene de tinieblas. ¿Te sabes Romanos 1, versículo 21 y 22? Cuando dice el apóstol Pablo que ellos, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. O sea, Dios siempre se ha manifestado a la humanidad, hermanos. Y el apóstol Pablo lo dice: ellos conocieron a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón, dice, fue entenebrecido. Profesando ser sabios, ¿qué les pasó? Porque vieron a Dios, se les manifestó por medio de toda la creación, por la predicación del evangelio, por la iglesia, etcétera, etcétera. Y ellos prefirieron envanecerse en su conocimiento, y profesando ser sabios, dice la palabra de Dios, se hicieron necios. Hermanos, esto que acabamos de leer en Proverbios es una radiografía completa y clara de la vida del hombre. Y la labor del creyente es conocer cuál es la raíz de este comportamiento. Vuelvo a repetirlo, no de una manera psicológica, sino de una manera bíblica, es decir, dependiendo y conociendo lo que Dios
dice, y la raíz de este comportamiento, amados hermanos, se llama el corazón. El Señor Jesucristo en Mateo 15, 17 al 19, hace una pregunta y de una enseñanza muy clara y básica, que era cuando los fariseos se enojaron porque los discípulos no se lavaban las manos cuando comían. Ahí el Señor dice, no lo que entra al hombre contamina al hombre, sino lo que sale del hombre. ¿De dónde sale? Del corazón. Y esto es lo que contamina al hombre, de tal modo, hermanos, que la raíz de todo este comportamiento, la insensatez y lo demás que vamos a ver, tiene como origen el corazón del hombre. Y Mateo 15, 17 al 19, el Señor lo dice, ¿no entendéis que todo lo que entra a la boca va al vientre y es echado a la letrina? Pero lo que sale de la boca del corazón sale, y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias, etcétera, etcétera, etcétera. Hermanos, lo que el pecado afectó en el hombre fue su corazón. Y cuando la Biblia habla del corazón, no se está refiriendo al miocardio, a este que late o que está tapado por las arterias y pobre de tu corazón, ya se hizo grande y todo hipertenso. No está hablando de eso. Porque un día se lo van a comer los gusanitos, se va a hacer polvo. Cuando la Biblia habla del corazón o lo que fue dañado en el hombre, amados hermanos, por medio del pecado, está hablando de los pensamientos, o sea, tu mente, tu voluntad y tus emociones. Son las que están afectadas o las que estaban afectadas. Ahora estamos en Cristo. Aleluya. Pero esa es la raíz de los problemas del hombre. Esa es la raíz. Y mira, hermanos, externamente una persona puede comportarse correctamente, ¿verdad? Yo he conocido personas que parecen más cristianos que yo. Tú dices, órale, se comporta, qué educado es, qué bárbaro, qué moral, qué ético, qué propio, qué correcto. Pero si no conoce a Cristo, hermanos, internamente es una persona injusta. En los evangelios el Señor reprendió a los fariseos, ¿te acuerdas? Y les dijo, sepulcros blanqueados, limpios por fuera. Y me encanta lo que dice Mateo 23. Le dice, sois semejantes a los sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos, de muerte y de toda inmundicia. Así también vosotros, le dice a los fariseos, así también vosotros por fuera la verdad se muestran justos a los hombres, pero por dentro están llenos de hipocresía e iniquidad. Hermanos, externamente nosotros nos presentamos ante los hombres con nuestra actitud. Pero internamente estás delante de Dios. No lo puedes engañar. Nadie ha podido. Un día todo sale a la luz. Tarde o temprano todo sale a la luz. Y esto, amados hermanos, esta condición o lo que nos muestra el versículo 7 de Proverbios solamente es una parte de cómo el hombre camina en este mundo. El hombre sin Dios camina en este mundo. En Proverbios 24, versículo 8 al 9, sigue diciendo cuál es la actitud de todos aquellos que se rebelan contra lo que Dios ha establecido. Ve lo que dice Proverbios 24, del 8 al 9. Dice, al que piensa hacer el mal, le llamarán hombre de malos pensamientos. El pensamiento del necio es pecado y abominación a los hombres el escarnecedor. Romanos 1 del 18 al 19 dice que la ira de Dios se revela desde el cielo. ¿Lo has leído?
La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Y esto es una muy mala noticia. Por eso yo amo el Evangelio, porque el Evangelio es una buena noticia, porque saben, hermanos, hay una muy mala noticia. Y esto debe ser tu predicación de tu evangelio. Tú no puedes llegar a predicarle el evangelio y decirle, ven a Cristo y te vas a sentir feliz. Porque te van a decir, ay, no voy a Cristo, prefiero ir al yoga. También me ha hecho feliz el yoga. Y otros dicen, yo al gimnasio. Y otros dicen, no, Los Ángeles. Y si tú llegas a predicarles el evangelio así, amados hermanos, lo estás diluyendo. Porque el evangelio son buenas noticias. Buenas noticias, ¿por qué? Porque hay una muy mala noticia. ¿Y cuál es esa noticia? Que la ira de Dios se está revelando contra todos aquellos que con impiedad detienen la verdad. Y este asunto de que detienen la verdad no es más que abrazar el pecado, justificar tu pecado, racionalizar el pecado y decir, así estamos bien, no te necesitamos, Dios, porque estamos en el momento, amados hermanos, en donde el hombre ya racionaliza su pecado. Es decir, ellos lo hacen, pues yo también. Le platicaba a la clase del Antiguo Testamento una experiencia y te das cuenta cómo se va normalizando todo. Trabajé un tiempo en la UNAM. Amo a la UNAM, ¿eh? No tengo nada contra la UNAM. Al contrario, mira, está aquí. Goya, cachón, rara. Aquí. Los de la América me vieron feo. Perdónenme, hermanos, pero está en mi corazón. Pero hay un dicho en la UNAM que dicen mucho. Y es, bendita universidad, no te acabes nunca. Y yo decía, ¿por qué dicen eso? Y otros decían, vamos a prenderles unas veladoras a la UNAM para que nunca se nos acabe. Y yo decía, ¿por qué? Porque había excesos. Y como a una era exceso, uno decía, pues si él lo hace, pues también yo. Y una vez confronté a mis compañeros. Hubieran visto cómo me fue. Casi me apedrean como al apóstol Pablo. Pero hermanos, llega el momento en donde ya el pecado se racionaliza. Y lo que dice Salomón aquí en el versículo 8 y 9 dice que estos hombres piensan en hacer el mal y los pensamientos del necio son pecado y es abominación a los hombres. Hermanos, la ira de Dios está. Allí está. Y esto, amados hermanos, de la ira de Dios se revela. Es como si el Señor, o yo lo llamo así, o lo veo así, como si el Señor abandonara a todos los seres humanos a que sigan destrampados porque no quisieron tener en cuenta a Dios. Romanos lo dice, por cuanto no quisieron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para que hagan cosas que no convienen. Y ahí está el juicio de Dios. Esa es una muy mala noticia. Mala. Al ver Romanos 1, hermanos, todos nosotros deberíamos doblar nuestra rodilla y decirle, heme aquí, envíame a mí, Señor. Porque también lo dice la Biblia. ¿Cómo pues invocarán a aquellos que se lo saben? Lo pueden buscar en Google, googleenlo. ¿Y cómo oirán si no hay quien les predica? Hermanos, esto es muy trágico. Muy. Por eso tu labor y mi labor es anunciar que hay una buena noticia. Y se llama Cristo.
Conocer la condición del hombre debe producir en nosotros urgencia. Escúchame bien, urgencia para fortalecernos y hablar con denuedo. Con denuedo. Fíjate lo que dice, sigue diciendo Salomón en el versículo 10. Si fueres flojo en el día del trabajo, tu fuerza será reducida. Hay dos versiones que nos traen más luz. La NBI, la Nueva Versión Internacional, dice, escucha, si en el día de la aflicción te desanimas, muy limitada es tu fortaleza. Y la Nueva Biblia de las Américas dice, si eres débil en el día de la angustia, tu fuerza es limitada. Voy a agarrar el de la Reina Valera 60. No le flojees en cuestión de fortalecerte con Dios. El creyente no se puede dar el lujo de decir, hoy no te necesito. Ni de agarrar su Biblia y guardarla y decir, no necesito. Ya tampoco voy a Harvest. Siempre es lo mismo, además hace calor. No, ya no. Los veo en línea. Así le adelanto. Nada más oigo la alabanza y le adelanto a Moy. Y digo, eres amado. Amén, me voy. No te puedes dar ese lujo. Dice, si le flojeas en el día de la aflicción, tu fuerza se viene para abajo. Y esta porción, hermanos, invita al creyente no solo a fortalecerse, sino que también es una advertencia. Porque si hay algo que tú y yo necesitamos para andar en este mundo siguiendo a Cristo, hermano, es el vigor, el empuje y la fuerza de la proclamación del Evangelio. Mira, acompáñame a Eclesiastés. Todos nosotros tenemos aflicción, ¿sí o no? ¿O hay alguien que no tenga aflicción? Hasta nos afligimos porque no sabemos qué vamos a comer al rato. Ya estás pensando, pues ahí tengo pechugas, nopalitos, unos frijolitos, ya la hicimos. Estamos afligidos todo el tiempo. Y es que algo tienes que saber, hermanos. No tenemos el control de nada. Lo único que sí tenemos es una esperanza. Número 1, en que Cristo vive. Y 2, que Él va a regresar y que su palabra es verdad. Pero no tienes el control de nada. Hoy estás bien, al ratito algo pasa, una tragedia, una situación, y ¡pum! Y si tú no estás fortalecido, hermanos, tu fuerza menguará. Y ven lo que dice Salomón, Eclesiastés 8. Eclesiastés 8, del 6 al 8, para que lo subrayes y pongas ahí en grande. Yo no tengo el control. ¿Sí? Porque así queremos. Mientras tenga el control, gloria a Dios, aleluya. Pero cuando no lo tengo, ¿por qué me pasa a mí? Y ve lo que dice Eclesiastés 8, del 6 al 8. ¿No tienes? Porque para ¿qué? Todo lo que quisieres, hay tiempo y juicio. Porque el mal del hombre es grande sobre él, pues no sabe lo que ha de ser, y el cuándo haya de ser, ¿quién se lo enseñará? No hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retener el espíritu, ni potestad sobre el día de la muerte, y no valen armas de tal guerra, ni la impiedad librará al que la posee. En resumen, no tienes el control de nada. Por eso necesitas fortalecerte en la esperanza que es Cristo Jesús siempre. Siempre. Porque eso te va a llevar a predicar el Evangelio aún en los momentos de aflicción. ¿Cuántos han pasado por momentos duros de aflicción? ¿Y cuántos han dado testimonio de que Dios es bueno aún en esos momentos? Se está predicando el Evangelio.
puedes estar llorando con tu corazón destrozado, tus pensamientos confundidos, pero hay un faro que alumbra en tu corazón que dice, Dios es bueno. Y eso le pasó a David. Antes de que el rey David pasara todo el proceso de ser rey, Dios lo estuvo fortaleciendo cuando él era un pequeño pastor. Por eso David sacaba la lira y empezaba, porque para siempre Dios, trin, trin, tu misericordia es, trin, trin. Lo decía, temprano yo te buscaré, tururururú. De madrugada yo me acercaré a ti. Mi socorro ha sido tú. Y entonces se vinieron las broncas. Su suegro lo quería matar. Sus hijos lo persiguieron. Se equivocó con Betsabé. Pero en todas sus aflicciones, él siempre dijo, tu misericordia es mejor que la vida. En mi angustia invoqué al Señor y Él me respondió desde su monte santo. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor. Oh Dios, se levantan contra mí. Señor, levántate y sálvame. Señor, me acosté y yo dormí, y etcétera, 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 porque se fortalecía en el tiempo de angustia y Él podía anunciar que Dios es bueno. Así que no le aflojes. Defiende esos tiempos. Tenemos que estar fortalecidos para proclamar el Evangelio. Ve lo que dice el versículo 11 y 12 de Proverbios. Proverbios 24. Ya para ir acabando. ¿Lo tienes? Libra a los que son llevados a la muerte. Salva a los que están en peligro de muerte. Porque si dijeres, ciertamente no lo supimos, que les predique el Moy. Tú ves la iglesia y ahí te predican. Saca una cita con el Miguel. Él le hace bien bonito. Te está diciendo, tú, salva a los que están en peligro de muerte. Versículo 12, porque si dijeres, ciertamente no lo supimos, ¿acaso no lo entenderá el que pesa los corazones? El que mira por tu alma, él lo conocerá y dará al hombre según sus obras. Hermanos, no es amenaza. Dios nos dio lo más extraordinario y sublime que es su evangelio para que lo estemos anunciando. Y eso es lo que el Señor nos manda hacer. Juan 4:35 te lo sabes. El Señor llegó al pozo de Jacob y esperó a la mujer samaritana, ¿verdad que sí? ¿Te acuerdas? Y le dijo, dame de beber, etcétera, etcétera. Pero también los discípulos se fueron a buscar comida y cuando llegaron vieron que Jesús estaba hablando con la samaritana. Y le dijeron, ¿no tienes hambre? Y el Señor les dijo, mi comida no es la que de ustedes, mi comida es hacer la voluntad del Padre. Y dice la Biblia que cuando la samaritana escuchó al Señor, fue a hablarle a toda la gente de que había conocido a un hombre que había dicho que era profeta. Y dice la Biblia que entonces los samaritanos la escucharon y fueron a buscar a Jesús. Y cuando venían los samaritanos, el Señor Jesús le da una instrucción a sus discípulos y les dice, alzad vuestros ojos y mirad, porque ya están blancos los campos para la siega. Y se estaba refiriendo a todos los samaritanos que venían y les dijo, háblenles del evangelio, háblenles, porque eso los librará de la muerte. Dice ahí en el versículo 38 de Juan 4, yo os he enviado a cegar lo que vosotros no labraron. Otros lo labraron y vosotros entraron a vuestras labores. Hermanos, ver la condición del hombre, ver el problema del corazón del hombre nos debe dar urgencia de decirles,
Cristo vive y necesitas a Cristo para ser reconciliado con Dios. No conoces a Cristo, no estás delante de Cristo, estás enemistado con Dios. Pero yo me porto bien, no importa que te portes bien, estás enemistado con Dios, necesitas la cruz. El problema de eso, hermanos, o el problema de no conocer a Dios no son las acciones. El problema es en dónde te encuentras y es lejos de Dios. Lucas 15 muestra 3 parábolas de las más hermosas que hay. Muestra la parábola de la oveja perdida, la de la moneda perdida y la del hijo pródigo. Ambas, las 3 parábolas, hermanos, tenían un común denominador. Estaban lejos de Dios. No dice qué estaba haciendo la oveja cuando estaba allá, pero sí dice está sola y está lejos. Del hijo pródigo el problema no era que comiera de la comida de los cerdos, era que estaba lejos de Dios. Pero lo que ha dado solución al problema es que un día un hombre subió a la cruz y dio su vida. Nadie se la quitó. Él la dio y tuvo el poder de volverla a tomar. Y aun cuando estuvo orando en el Getsemaní, clamando al Señor, le dijo: Abba, todas las cosas te son posibles. Si es posible, pasa de mí este vaso. Hermanos, ¿Dios no escuchó al Señor acaso? Sí lo escuchó, tan lo escuchó que dice la Biblia que había un ángel que lo fortalecía y lo fortalecía, porque llegaba el momento en que él subiría como la serpiente de bronce, amados hermanos, para que todo aquel que diera a él y que creyera en él tuviera vida eterna. Y eso lo vemos claramente en Juan 3 cuando dice: así como Moisés levantó en el desierto la serpiente de bronce, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y esto lo encontramos en Números cuando dice la Biblia que el pueblo de Israel se rebeló contra Dios. Dios envió serpientes venenosas que los mordieran y que estuvieran todos moribundos, hubo muchas muertes y estaban todos envenenados y Moisés fue a rogar delante del Señor y el Señor le dijo: levántate una serpiente de bronce y todo el que mire la serpiente de bronce vivirá. Y es lo mismo, hermanos, que predicamos en el Evangelio. Hermanos, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero Él nos dio vida juntamente con Cristo. Mira la cruz. No es decirles: ven a Cristo y tus problemas se acaban. Ven a Cristo y tu matrimonio se arreglará. No, hermanos, es mucho más que eso. Cristo dio su vida. Él murió por mí. ¿Cómo no anunciar esta preciosa verdad? Él es mi Señor. Salva a los que están en peligro de muerte. No por tu conocimiento, es vano, sino por Cristo, que fue levantado, resucitó y vendrá. Hermanos, es lo más elevado que la iglesia tiene. No la teología, no las cosas estas. Lo más elevado que la iglesia tiene es Cristo y la cruz. ¿Quieres hablar sabiduría? Habla de Cristo y la cruz. ¿Quieres hablar de misterios? Habla de Cristo y la cruz. ¿Quieres oírte muy elevado? Habla de Cristo y la cruz. Primera de Corintios lo muestra. Dice que Pablo iba con temor y temblor. Y dice: voy a ir a ustedes con temor y temblor. No era que Pablo tuviera miedo, es que él tenía siempre en su mente glorificar a Cristo y la cruz. Y todos los que nos paramos aquí, hermanos, temblamos. Y tenemos miedo.
de que Él no sea glorificado por nuestra predicación. Nunca pensamos, les voy a enseñar esto porque ahora sí van a ver cómo me voy a oír bien sabio. No, hermanos, nuestra sabiduría es Cristo. Y Pablo va con los corintios y dice, ustedes, los judíos demandan señales y los griegos quieren sabiduría, pero me propuse no saber nada más que a Cristo y a este crucificado. Los fariseos fueron con Jesús y le dijeron, danos señal para que creamos en ti. Y les dijo, esta generación perversa demanda señal. No tendrán otra señal más que la señal de Jonás. ¿Y cuál es la señal de Jonás, amados hermanos? Es Cristo resucitado, la más grande señal y el más grande milagro que puede haber. Pero ahí anda mucha gente corriendo tras milagros y pídele a Dios a milagros, y hoy ya sale la maratónica en enlace y vendiendo el evangelio, y si tú das tanto dinero te hace el milagro, y puras patrañas que diluyen el evangelio y la gracia de nuestro Señor. Mi corazón arde cuando oigo eso. Hermanos, lo más glorioso que tienes es el evangelio. Porque el evangelio responde a las dos preguntas más aterradoras que hay en la Biblia. Romanos 8, búscalo si quieres. Que si no tuviéramos el evangelio, hermanos, qué terror, qué terror. Romanos 8, 33 y 34. Te lo sabes. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Y aquí está el evangelio. Dios es el que justifica. ¿Quién te puede acusar? ¿Quién? Pastor, pero es que dejé muchos años al Señor. ¿Creíste en Cristo? Sí, yo creo en Cristo. Nunca te fuiste de Él. Él siempre estuvo. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? ¿De qué pregunta más terrible si no estuviera el evangelio? ¿Quién es el que condenará? ¿Quién? Y la respuesta del evangelio está. ¿Qué dice? ¿Lo tienes? Cristo es el que murió. Más aún, que también resucitó. ¿Y luego? Y está. Y luego, yo pensé que iban a saltar y decir, ¿quién me acusará? ¿Quién me condenará? Nadie. Cristo es el que murió, aún también el que resucitó y el que intercede por nosotros. Está a la diestra del Padre. Aleluya por el evangelio, hermanos. Ay, hermanos. Hay urgencia. Hay urgencia. Hay urgencia, iglesia. Si tú ya aceptaste a Cristo, muy bien. Tienes una labor. ¿Ya conoces la condición del hombre? No le flojees. Vente a la escuela dominical.
¿Qué te impide? Métenos en problemas. No cabemos en la escuela dominical, ¿verdad, hermanos? Es un sauna. Hoy mi salón era un saunita. Así voy a bajar de peso más rápido. Pero necesitas fortalecerte. No le flojees. ¿Qué te impide? Oye, es que es el único día que puedo depararme más tarde. Hasta me quito mis lentes para ver. ¿En serio? ¿Ese es tu pretexto? No es regaño, hermanos. Pero no tienes el control. Necesitas predicar el evangelio y fortalecerte para eso. El próximo domingo métenos en problemas. A ver a dónde nos metemos. Pero necesitas proclamarlo. Y si no has aceptado a Cristo como tu Señor y Salvador, necesitas hacerlo. Es urgente que lo hagas. Para conocer a Dios necesitas recibir a Cristo. Vamos a orar, hermanos. Si hay alguien que no ha recibido a Cristo y quiere hacerlo,